Hola Carolina, buenos días. Buenos días, Irina. Pues vamos a hablar un poco sobre la historia de tu familia, que está muy relacionada con la historia de España y de Rusia. Tus padres tenían 9 años cuando fueron enviados al exilio a la Unión Soviética. ¿Te contaron cómo fue aquel día? Bueno, sí. Mi madre siempre ha tenido más recuerdos de ese viaje que mi padre, a pesar de ser 2 años más joven. Ella salieron un 23 de septiembre de 1937 y ese día mi madre cumplía 8 años. Ella recuerda que su madre la había dejado a ella y a su hermana unos días antes en una especie de casa de niños, orfanato, colegio, en Gijón, donde agruparon a los niños de Gijón para la salida. En esos momentos la guerra estaba muy avanzada y los nacionales estaban bombardeando ya la ciudad. Entonces mi madre recuerda los bombardeos, recuerda el miedo y recuerda haber ido desde el colegio ese donde estaban hasta el puerto en 2 ocasiones y tuvieron que volver porque no pudieron subir al barco. La primera vez. La primera vez y la segunda. No pudieron subir al barco porque a las afueras del puerto había un buque de guerra nacional esperando que el barco saliera para bombardearlo. Entonces, a la tercera vez que intentaron embarcar, consiguen salir del puerto. El viaje es una aventura porque van en camión por la noche, sin luces, se suben al barco, los meten en el fondo, en la bodega de fondo del barco. El barco es un carguero creo que es francés, el Sontain, pero para ellos es un barco chino porque toda la tripulación es china. Sí, de rasgos asiáticos. Y entonces ellos siempre han contado, hasta que han sido mayores y han conocido el nombre del barco, que para un niño de 8 años, pues lo que veía era un barco chino con chinos. Y bueno, pues consiguen ya salir del puerto y van acompañados con un buque de guerra para protegerlos. El buque de guerra a mitad del camino hacia Francia tiene que intervenir porque un barco nacional les va persiguiendo. O sea, la intención era hundir el barco a sabiendas que había civiles y niños dentro. ¿Existió algún criterio según cual decidían, pues estos niños van con sus familias, con sus padres y otros van solos? Y un criterio en general de salir para unos niños y para otros que no consiguieron salir. A ver, la mayoría de los niños van solos sin padres. Hay unos casos un poco más excepcionales de niños que viajan con sus padres pero pertenecen a otro tipo de evacuaciones. Hay una evacuación de pilotos, hijos de pilotos republicanos, que la organizan pilotos soviéticos, y entonces son 4, 5, 6 familias que viajan con su madre. O sea, no con sus padres, sino con las madres. Los padres se quedaron aquí en la guerra. Luego hay casos de adultos que van como responsables de los niños y ya son mayores y son padres de niños. Entonces llevan a sus hijos con ellos. Esas son las excepciones. La evacuación de los niños se hizo sin padres. A veces esos niños tenían hermanos más mayores que por tener más de 15 años ya no podían evacuar, y algunos los apuntaron sus padres como cuidadores o como enfermeras. No tenían una preparación especial y tenían 16, 17, 18 años y fueron acompañando a sus hermanos. Pero todo eso son casos muy especiales y minoritarios. La generalidad fueron los niños solos.
Y ni imaginaban a dónde iban a ir. O sea, sabían que iban a la Unión Soviética, pero ¿tenían alguna idea sobre el país al que iban? A ver, los niños no sabían nada sobre el país al que iban. Algunos sus padres le podía haber dicho que iba a la Unión Soviética, que en la Unión Soviética hacía frío, en Rusia, que hacía frío. Muchos de estos niños, sus padres eran comunistas, republicanos, y bueno, les hablaban más del comunismo, que no era una cosa tampoco muy generalizada. Las evacuaciones se hicieron de manera muy rápida y tampoco hubo mucho tiempo para preparar a los niños. Mi padre sabía que iba a Rusia y mi padre sabía que lo mejor del viaje es que iba a poder estudiar. O sea, en caso de quedarse allí, que iba a poder estudiar, porque él tenía problemas, era un niño de una pequeña aldea con problemas familiares, él no tenía padre, y en esos momentos, en sus circunstancias, los niños sin padre no podían ir al colegio. Entonces, bueno, pues un poco orientado por su profesor, orientó a la madre para que la animara a ir a Rusia, porque era un niño muy inteligente y era más fácil que tuviera la oportunidad de tener estudios. Esas fueron las razones. Mi madre no, la madre era viuda y estaba un poco metida en política, en esa política de la época, era miliciana y quería combatir. Entonces la madre se fue, o sea, mi madre recuerda a su madre vestida de uniforme y con la pistola. Ese es uno de los últimos recuerdos que tiene de ella. En los diferentes estudios sobre ese tema se habla mucho que mayoritariamente eran los niños del País Vasco y Asturias, pero hubo también niños de otras provincias, ¿verdad? Sí, a ver, la idea de estas evacuaciones surge de los maestros. Los maestros en un principio pues quieren quitar a los niños de en medio de la guerra para que no sufran y organizan unas evacuaciones a diferentes países. Aproximadamente unos 20.000 niños salen de España y van a Francia, Bélgica, incluso Marruecos, Inglaterra, en este tipo de evacuaciones, además de los niños de la Unión Soviética y de los que posteriormente van a México. Las condiciones de los viajes en los países que he nombrado primero, casi todos esos niños van a familias y se tienen que adaptar a la vida social del país. En el caso de la Unión Soviética el proyecto es totalmente distinto y los niños van a ir a una especie de orfanatos que ellos llaman casas de niños, donde toda la vida se hará allí y no van a familias. A la Unión Soviética van 3.000 niños aproximadamente. En el momento que se realizan las evacuaciones, la idea parte de los, ya he dicho, de los maestros, la elevan a lo que era en su momento el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación pide a las entonces comunidades autónomas que organicen las evacuaciones. La primera comunidad autónoma que la organiza es el País Vasco, entre otras cosas porque la guerra comienza cuando el proceso político de las autonomías en España ha comenzado, pero no todos los estatutos de autonomía se habían aprobado en el Congreso. Entonces solamente había 4 comunidades autónomas en el momento que se inicia la guerra, que son el País Vasco, Galicia y Cataluña, 3. Las demás no tenían todavía un estatuto aprobado, porque la guerra cortó el proceso. Entonces, la primera que organiza es el gobierno del País Vasco, de la recién, no se llamaba autonomía, pero para entendernos ahora
autonomía, y entonces es el gobierno vasco el que organiza la primera evacuación. La guerra civil se inicia de sur a norte en la península. Al llegar a Madrid, el frente de guerra se paraliza y salta a la cordillera cantábrica, porque en ese momento lo que interesa a los dos bandos es mantener el control de las materias primas. La zona norte de España es la que es rica en minería, la que tenía las fábricas de armamento, la que tenía las acerías, y todo ocurre como muy rápido y las evacuaciones se tienen que preparar de manera muy rápida. Además se produce el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica, la Guerra Civil Española, hay mucha diferencia entre el armamento con la Primera Guerra Mundial y por tanto hay mucha diferencia de las estrategias de guerra. Es la primera vez que se ve una batalla de tanques, por ejemplo, en España, y es la primera vez que se ven bombardeos desde aviones, porque durante la Primera Guerra Mundial los aviones no hacían esa labor y no existían tanques, por ejemplo. Entonces, esas estrategias, el gobierno de la República quiere hacer ver a los demás países que en España se está bombardeando a la población civil. Eso ocurre por primera vez y eso sorprende mucho, y los demás países, la opinión internacional, en un principio no se lo cree. Hasta que ocurre el bombardeo de Guernica, que hay un reportero, me parece que es del New York Times, que hace una fotografía en la que se demuestran dos cosas. Primero, un avión sobre una ciudad soltando una bomba, y segundo, que ese avión son aviones alemanes. Por tanto, se prueba que se está bombardeando a ciudades civiles y que los alemanes, que negaban internacionalmente una participación activa, solamente admitían que estaban enseñando a pilotar a pilotos españoles, demostraban que no, que estaban participando activamente. Estamos hablando de los años 30, la fotografía, el cine comenzaba, y esa fotografía es la que demuestra la realidad del momento. Los países ya creen los bombardeos, apoyan las evacuaciones, que se mande a los chiquillos fuera, y se alinean en la posición de guerra, con un bando unos, con otro bando otros. Ya había una alineación previa, pero ahí queda más clara. Entonces, desde abril, que ocurre el bombardeo de Guernica y sale a la luz esta fotografía, pues se acelera mucho más el proceso de la evacuación. Y el primer grupo de niños son niños vascos, niños que parten del puerto de Santurce. Los niños no son todos vascos, porque muchos de los niños de las provincias limítrofes con el País Vasco se acercan para poder hacer esa evacuación. No es una evacuación cerrada a niños del País Vasco. Lo que pasa es que las comunicaciones, las carreteras no está fácil de llegar, y la mayoría son niños vascos. ¿Tus padres contaron algo, se acuerdan de cómo fue esa llegada, de los primeros días? La mayoría de los niños cuentan, no solo mis padres, porque ellos, pues estos hechos les ha hecho constituir entre todos ellos una especie de tribu, como una familia. Es algo más que una amistad, y ellos durante toda la vida han tenido relación unos con otros. Entonces los hijos hemos oído las batallitas, y lo que cuentan ellos desde muy pequeños. No siempre en nuestro recuerdo mezclamos las cosas. Lo que le ha ocurrido a mi padre, resulta que siempre he querido que había sido a él, y luego me he enterado que no, que era otra persona, pero como
conversaciones en las que participábamos también los niños y nos las contaban, pues hay cosas comunes que cuentan todos. Una es la subida al barco ruso, porque ellos del barco español que les lleva de Gijón a Francia, luego cambian a un barco ruso, y la subida al barco ruso en el puerto francés la recuerdan todos. El desembarco, ellos tienen un primer desembarco en Kronstadt, un corto espacio de tiempo, luego vuelven a subir al barco y van a Leningrado. Y el desembarco en Leningrado lo recuerdan porque ellos se sintieron héroes. Decían que el puerto estaba lleno de gente, que los militares les hicieron un pasillo, que la gente les daba regalos, les abrazaba. No sabían ruso, no entendían nada de lo que les contaban y de lo que les decían, pero ellos notaron cariño, notaron alegría, sabía que era dirigido a ellos y estaban muy sorprendidos. Y entonces, nada más llegar, fueron enviados a la casa de niños. Allí... Nada más llegar, en el caso de mis padres, primero fueron a un hotel. No sé si fue el Hotel Astoria, en Leningrado. Allí los tuvieron ubicados pues un par de días, 3, hasta que los distribuyeron en las diferentes casas de niños. En el caso de mi padre, de ese hotel tomó el tren y fue a una casa de niños en Moscú, una casa de niños que se llamó Pravda, y que fue la casa más grande o más numerosa de todas las casas de niños españoles. Y mi madre del hotel fue un día a la casa de niños de Leningrado, que estaba, creo que era en la 9, y al día siguiente de llegar la tuvieron que ingresar en un hospital porque llegaba enferma, y hasta ese momento pues no se dieron cuenta. Había pasado 2 o 3 reconocimientos médicos, uno en el barco, otro en el hotel, pero brotó la enfermedad a los 2 o 3 días de estar allí. Ella nunca supo exactamente qué enfermedad tuvo. Ella lo que supo es que estuvo desde el mes de octubre que llegaron en el hospital, y cuando salió del hospital ya era primavera, todo el invierno, porque recuerda la primera vez que vio nevar a través de las ventanas. Su habitación estaba a pie de calle y niños rusos venían a entretenerla y a jugar con ella a través de las ventanas, porque ella estaba aislada en un box, no tenía contacto nada más que con las enfermeras y los médicos que la atendían. De vez en cuando, porque estaba triste, de vez en cuando permitían que alguien de la casa de niños, su hermana o un cuidador, se acercaran a verla, y ahí le contaban un poco lo que le estaban haciendo. Con el paso del tiempo, mi madre luego estudió farmacia, y con la dieta y los tratos y medicamentos que ha recibido, pues piensa que lo que tuvo fue hepatitis. En el norte de España igual hay nieve, pero tanta nieve nunca vio, ¿no? Solo la primera vez. A ver, en el norte de España hay nieve en la montaña. Y si tú no vas a la montaña, no ves la nieve. Mis padres son del norte de España, pero de la costa. En la costa prácticamente no nieva, nieva muy poco. O sea, todo era una exótica. Sí, y bueno, puede nevar, ponerse blanco, pero al día siguiente no hay nada. Claro, aquello eran montañas y montañas, y más nieve, y más nieve, y más nieve. Y mi madre siempre le ha llamado la atención la nieve en los cristales, cuando quedan los cristales haciendo forma. Pues dijo que eso era la primera vez que ella lo veía, que nunca había visto nevar. Y montar sanki, supongo. Eso luego, luego le cogieron gusto a la nieve. ¿Y cómo fue organizado la vida en la casa de niños? Bueno, las casas de niños se preparó todo un plan educativo
La evacuación de niños de España es la primera vez que se hace en la historia y la única. Desgraciadamente, luego en los demás conflictos bélicos no ha habido nunca un proyecto para sacar a los niños de un frente de guerra. Como he dicho antes, en el resto de países los niños fueron a familias y se tuvieron que adaptar a la vida social de cada familia o la vida familiar. En el caso de la Unión Soviética, los niños los repartieron por diferentes ciudades, en casas de niños. Los edificios normalmente eran edificios históricos. Las ciudades fueron mayoritariamente Leningrado, Moscú y los alrededores, y hubo alguna en la zona de Ucrania, en Jersón en concreto, y creo que una en Kiev. Las casas de niños fueron cambiando a lo largo del momento, bueno, pues porque los niños crecen, los niños se van adaptando a unas situaciones, y luego en la zona de Crimea hay una casa de niños en la que deciden llevar a los niños españoles que tienen peor salud por el clima, sencillamente por el clima. La casa de Jersón es muy pequeñita, hay pocos niños y son los que llegan al principio como más mayores. Entonces, cuando esos se acaban, pues la casa de Jersón se cierra. Y bueno, pues las casas de niños se van adaptando. Ellos en esos recintos, algunos eran un solo edificio, otros era un grupo de edificios, de 2 o 3 edificios, con un recinto propio de jardines, de parque, a veces hasta de bosque. Pero entonces no tenían ningún tipo de contacto con los niños soviéticos, vivían como un poco independientemente. Ellos vivían en principio aislados, tenían un plan educativo especial, porque daban las asignaturas que tenía que dar cualquier niño soviético del momento en esos cursos, más lengua, literatura, historia de España, geografía, o sea, cosas relacionadas con la cultura española. Al principio las clases eran en español, pero poco a poco se iban transformando al ruso, y al final, pues como cada más tiempo lectivo, se iba dando en ruso. Porque claro, los niños al principio no saben una palabra de ruso. Ellos no estudian idioma extranjero, porque ya tienen bastante con estudiar el ruso, y dependiendo de la edad de cada niño, o sea, los niños de 6 años se adaptan muy rápido, y en el primer curso no, pero en el segundo ya prácticamente la totalidad de las asignaturas se da en ruso. Sin embargo, los niños que van con 14 años, eso les cuesta un poco más. Se traducen prácticamente todos los manuales, todos los libros de texto al español, para facilitarles a estos niños el estudio. Pero los profesores entonces eran como una mezcla de los cuidadores que fueron de España, sí, y también los soviéticos. Los profesores, cada casa de niños estaba dirigida por un director. Ese director era soviético y ese director tenía un equipo de pedagogos y profesores fundamentalmente soviéticos. Aparte había cuidadores, había personal de la limpieza, había cocineras, era para atender a 500 niños, había mucho personal. Los cuidadores españoles dentro del grupo de adultos habían viajado maestros, habían viajado médicos, habían viajado cuidadores, y todos estos personal español lo repartieron de manera bastante equitativa entre las casas de niños para que mantuvieran la cultura y el idioma español. Entonces, si viajaron 50 españoles y había 5 casas, 10 fueron a cada casa, pero eso no cubría el personal. Por lo que se entiende, entonces en ningún momento se les quiso quitar su identidad a esos niños. No, nunca.
siempre tenían muy presente que son españoles. Ellos siempre tuvieron muy presentes que eran españoles. Se cuidó mucho que mantuvieran su cultura y que mantuvieran su idioma. Hay alguno que lo perdió porque después de 20 años es fácil perder determinadas cosas. La historia complica el poder hacer eso y sin embargo el esfuerzo pedagógico para mantener su cultura fue importante y muy a valorar. Aparte de entonces del programa escolar que tenían, tenían clases también. A ver, los de niños, música. sí, los niños vivían en estas casas de niños. Por la tarde tenían sus horas lectivas de clase, por la mañana, perdón, y por la tarde tenían una cosa que se llamaba círculos, que eran como Kruski. Sí, que eran como lo que aquí llamamos actividades extraescolares. Ellos podían elegir la actividad que hacían, pero estaban obligados a hacer un número determinado de actividades o cumplir un horario de actividades y de ir rotando. Esas actividades eran de todo tipo. Había actividades deportivas, había actividades artísticas, había música, instrumentos. Otra actividad era hacer maquetas de aeromodelismo, había talleres para trabajar cosas de electricidad, se podía patinar, esquiar, hacer atletismo, jugar al ajedrez, hacer teatro, había un periódico, todo un poco dependía de los niños, de lo que quisieran hacer los niños, del profesorado, que es lo que se les ocurría, porque hasta el año 41 estos niños no carecieron de ningún tipo de material para nada. Hasta ese momento, fundamentalmente los niños que estaban en la ciudad, sobre todo los de Leningrado, que tienen una oferta cultural espectacular, pues los niños los fines de semana asistían a teatros, asistían a conciertos, recibían visitas de las primeras figuras del teatro, de las primeras figuras del cine, de las primeras... O sea, estos niños han recibido clases magistrales de la primera bailarina del Kirov, de Igor Moiseyev. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y pues hasta los años 45-46, todo eso fue ya aniquilado. ¿Cómo vivieron ellos? Bueno, para ellos la guerra, Alemania invade la Unión Soviética y todo cambia. Y también cambia todo para estos niños. Al principio, pues se intenta que los cambios sean los menores posibles, pero las casas de niños estaban en la ruta que sigue el ejército alemán. Entonces tienen que evacuar. Y claro, la evacuación, algunas casas de niños la evacuación es más o menos tranquila, más o menos organizada, y otras casas de niños pues es salir corriendo. Yo te puedo contar las de mis padres. Mi padre estaba en Moscú y cuando en septiembre, primeros de octubre, las fuerzas alemanas avanzan hacia Moscú, pues entonces llega la orden de evacuar determinados lugares de la ciudad de Moscú, y entre ellas llega la orden de evacuar la casa de niños españoles. Entonces mis padres organizan la salida a través del río Volga y navegando llegan a Saratov, y allí se instalan en una aldea abandonada por los alemanes del Volga, que eran una etnia que vivía en esa zona desde hacía unos 200 o 300 años, y que, bueno, pues en esos momentos, por miedo a que fueran colaboracionistas, Stalin los castiga sacándolos de sus tierras y llevándolos a otro lado. Entonces las casas que quedaban abandonadas en una aldeíta,
pues se instala la Casa de Pravda. Claro, ellos tienen que montar la casa de niños de nuevo, desde el principio, porque bueno, pues en guerra no tienes servicios que te hagan las cosas. El director de la Casa de Niños de Pravda había sido alumno de un pedagogo muy famoso de la Unión Soviética, de Makarenko, y que además había escrito un libro que se llama Poema Pedagógico, y que cuenta en ese libro cómo él organiza la educación de una casa de niños huérfanos y difíciles en la guerra civil rusa. Bueno, pues este, que es uno de sus primeros alumnos y que sale en ese libro como alumno en la guerra patria, tiene que organizar una casa de niños como director. Y prácticamente hace lo mismo. Los niños trabajan, los niños tienen que ir a cortar leña al bosque, los niños tienen que traer agua, los niños al principio no tienen camas y desmontan las puertas de las casas para hacer camas, por ejemplo. Mucha imaginación. Por salud, a mi madre la trasladan, la cambian de la Casa de Niños de Leningrado, la llevan a Eupatoria, que es una ciudad que está en Crimea. A mi tía se queda en Leningrado, y cuando comienza la guerra, pues mi tía es evacuada y la trasladan a Stalingrado. Mi madre de ese viaje lo que recuerda es las caminatas. El verano no se hace pesado porque es verano, hace calor, tienen que dormir muchas noches al raso. Recuerda que llegan a un sitio donde pueden vivir y estar en las casas, pero que no hay agua, que hay que ir a por agua al río. Ella, cuando están en las montañas del Cáucaso, que sí recuerda las cuestas, todo lo que llevaban iba en un carro. Todo lo que llevaba el grupo de niños iba en un carro. El carro iba tirado por personas, o sea, no llevaban ni caballo, ni burro, ni nada, sino que los adultos tiraban del carro. Ella recuerda compañeros que murieron de enfermedad y recuerda el caso concreto de un maestro que murió en el camino, era asmático, y recuerda el agotamiento de las cuestas del Cáucaso. El objetivo, o sea, el destino era Stalingrado, pero tardaron en llegar meses. Pero al final llegaron a Stalingrado, estuvieron en Stalingrado. Bueno, mi madre con su grupo se perdió, pero no fue mucho tiempo, fueron unas horas, y cuando la encontraron no la encontró su grupo, sino que la encontró otro grupo de españoles primero. Y en ese grupo de españoles primero era la casa de niños de mi tía, donde estaba mi tía. Entonces, al verse las dos en la misma ciudad, las autoridades o los directores se pusieron de acuerdo y trasladaron, no sé si a mi tía a casa, las unieron, lo que no sé exactamente en cuál de ellas. Y así estuvieron un tiempo. Stalingrado es una ciudad a orillas del río Volga, alargada, pues ellos estaban en el otro lado del Volga, en aldeas. Pues en una de esas aldeas estaba la casa de niños española, hasta que comenzaron los bombardeos de Stalingrado por los alemanes, que entonces decidieron evacuarlos otra vez, porque no era seguro. Mi madre cuenta de verlos, o sea, de ver la ciudad de Stalingrado ardiendo, de ver caer las bombas sobre la ciudad, de oír, porque los alemanes ponían una megafonía para lanzar mensajes a la población a través de esa megafonía,
y entonces desde donde ella estaba recuerda escuchar esos mensajes. ¿Y qué mensajes eran? Pues en alemán no entendía nada. Le traducían y le decían que, bueno, pues les ofrecían que se rindieran, que con Alemania estarías mejor, que comerías mejor, que te vamos a dar chocolate. Bueno, mi madre utiliza la expresión de que se reían cuando oían los mensajes, mandaban pedorretas es hacer así, como vete a que no te creo, vete a la porra que no te creo. Los españoles hacían gestos, bueno, pues como de insulto hacia los alemanes al aire, claro. Salvo cuando se oía una voz que a ella le dijeron que era la voz de Goebbels y que esa voz, hablando en alemán, te lava la sangre. Eso es algo que ha dicho toda la vida, que aquella voz helaba la sangre. Y cuando lo que se escuchaba era por esa voz, no se hacían bromas, no se hacía nada, porque los niños temblaban de miedo. ¿Salieron entonces sí, de Stalingrado? ¿Y dónde? Salieron de Stalingrado y fueron más hacia los Urales, al sur de los Urales, a la región de Baskiria. Mi tía y mi madre se vuelven a separar porque mi tía no quiere seguir estudiando, quiere hacer un technicum. Y entonces los niños españoles que van a hacer esa educación, van a seguir esa educación, los llevan a la ciudad de Ufa, que es la capital de Baskiria. Y allí pues entran en los technicum y empiezan a trabajar. En el caso de mi tía, entra en un instituto de confección y en una fábrica de confección. Y durante la guerra está trabajando en esa fábrica, confeccionando guantes del uniforme militar y otra pieza, no me acuerdo si eran los chalecos, confeccionando constantemente. Ella contaba que trabajaba muchas horas, que había veces que donde dormía, que era en la casa de jóvenes, no estaba lejos y que se quedaba a dormir en la fábrica en el suelo para, en cuanto quedara una máquina libre, ponerse a coser. Y hubo días que estuvo cosiendo 20 horas seguidas. Y mi madre fue a otra pequeña ciudad que se llama Birsk, donde fueron los niños españoles que iban a seguir estudiando hacia la universidad. Y allí estuvieron hasta el año 44. Bueno, sí, hasta el año 44, cuando ya no había alemanes en lo que era territorio soviético, centralizaron a todos los niños españoles en 2 casas de niños de Moscú. Muchos de ellos ya habían cumplido los 18 años, ya no estaban dentro de las casas de niños, pero los que quedaban, que todavía eran bastantes, los centralizaron en 2 casas de niños de Moscú. Entonces, ¿tus padres se conocen ya estando en Moscú después de la guerra? ¿no? Se conocen poco tiempo. Ese encuentro, sí. Bueno, pues de estas 2 casas de niños, uno estaba en una casa de niños y otro en la otra. Y mi madre, que siempre ha sido así un poco artista, y estaba en los grupos de baile, iba a bailar y con sus grupos de teatro a hacer obras y pequeñas representaciones a otras casas de niños, a casas a hospitales, a sanatorios, a los ayuntamientos de la zona. Esa fue su labor en guerra, el entretenimiento cultural. Pues fueron a hacer unos bailes a la casa de niños donde estaba mi padre. Y bueno, pues actuó y parece ser que a mi padre le gustó. Y cuando se pusieron a merendar, porque luego se unían, pues se acercó, o sea, él le dijo a sus amigos que esa chica iba a ser su novia. Y bueno, pues los amigos empezaron a reírse, evidentemente. Y pues cuando se bajaron empezó a hablar con mi madre no le hizo ni caso, porque
creo que estaba saliendo con otro chico o cosas de esas. ¿Cuántos años entonces tenían, bueno, en aquel entonces? Pues tendrían 16, 17 años, más o menos. 18 como mucho, y no sé si los habrían cumplido ya. Y en el caso de mi madre era más joven. Y bueno, pues estuvieron charlando, estuvieron bailando poco, porque mi padre de bailar nada, debió de ser ese día y la engañó. Y le dijo que iría a estudiar a su casa de niños. Mi madre se fue diciendo: ¿quién es este pesado que va a decir que viene aquí a estudiar y que me va a seguir? Ella le olvidó, no pensó más en él, y un buen día le vio en su casa de niños y le dijo que había venido a estudiar con ella. Y desde ese momento pues ya estuvieron juntos. Y cuenta un poco cómo fue ese ambiente de Moscú después de la guerra, a inicios de los 50, cuando ya ellos recibieron su formación, ¿no? Tu mamá dijiste que estudió farmacéutica, ¿no? Sí, mi madre estudió farmacia y mi padre estudió ingeniería. ¿En qué universidad? En el Instituto Bauman. Y bueno, después de la guerra había mucha alegría. Después de la guerra, yo creo que es el año que ellos acaban en el 45, y en el 45, en el 46 ingresan en la universidad. En ese momento, pues en Moscú y en todo el país hay muchas cosas que hacer. Entonces son muy bienvenidos en las universidades todos los estudiantes, porque luego tienen que hacer sus proyectos de ingeniería, tienen que trabajar con la población y hay mucho trabajo. Mis padres al principio cada uno vive en la residencia, pero enseguida se casan, porque se casan, creo que mi padre tenía 20 años y mi madre 19. Son adultos que están solos, que no tienen familia y que, bueno, pues deciden casarse. Entonces al principio viven en hay mucha escasez de pisos, primero por la guerra, porque hay ciudades que han quedado completamente destruidas, y mucha inmigración del campo y de esas ciudades a las grandes ciudades soviéticas. Entonces, en Moscú era difícil encontrar un lugar para vivir, pero estos niños siempre fueron un poquito privilegiados con respecto a la sociedad soviética. Entonces, si ellos pedían una habitación en una comunalka, pues enseguida se la daban. Entonces, mis padres van a una habitación en un barrio de Moscú que se llama Lublino y que creo que está al sur. Las universidades donde iban están al norte. O sea, el trayecto era bastante largo y tedioso, pero lo hacen. Y lo hacen muy felices, muy contentos. Al año de casarse nace mi hermana Natacha. En Moscú. En Moscú, mientras ellos están estudiando en la universidad, que aparte de estudiar, pues reciben una beca del gobierno, y con esa beca pues tienen lo suficiente para pagar el alquiler de la comunalka, para pagar los gastos que tienen que pagar, para comer, para hacer la vida, para hacer más o menos la vida. En esos momentos hay racionamiento y hay unos cupones de racionamiento que duran, pues creo que recordar 4 años, una cosa así, el racionamiento. Mi madre, en la comunalka que viven, hacen mucha amistad con un matrimonio que comparte piso con ellos. Este matrimonio... ¿También españoles? No, son judíos rusos, más mayores, o sea, por edad podrían ser sus padres,
Ellos viven en esa vivienda y los hijos de ellos viven también en el mismo edificio, pero no exactamente en el mismo piso. Y entonces, bueno, pues acogen a mis padres como si fueran hijos. Y lo que hacen es, mi madre le da los cupones de racionamiento y ella les prepara la comida y les prepara el tupper para la universidad a los dos, a mi padre y a mi madre. Entonces tienen a esa madre postiza o tutora que les prepara la comidita para que se vayan a la universidad, luego cuando llegan a casa tienen la cena. Es más fácil y más económico hacer una cazuela de comida para 6 personas que hacer 3 cazuelas, 2, 2 y 2. O sea, muy inteligentemente actuaron. Y bueno, luego nació mi segunda hermana enseguida, a los 2 años. Y claro, ya con la beca, estudiar y vivir una familia de 4 personas ya era un poco complicado. Y uno de los dos pues decide que va a trabajar. Mi madre dice que deja de estudiar y mi padre dice que no, que es él el que va a dejar de estudiar, porque que si él deja de estudiar y se pone a trabajar, luego va a ser más fácil retomar los estudios. Entonces él justo tiene como los 3 primeros años terminados de la universidad, lo que le permite acceder como un técnico de grado medio a un trabajo, y mi madre pues termina toda la carrera. Mi padre con el trabajo tiene un trabajo en Mitisi, me parece que es, y les dan una vivienda en la Sina Ostrov. Y es una casita de 2 plantas que ellos viven en la planta de abajo. La casita es pequeña, no nos echemos a la imaginación de que es un chalet, ¿no? Es una habitación o 2 con la cocina y ya. Y en la planta de arriba vive el encargado de la fábrica donde trabaja mi padre, y en la planta de abajo viven ellos. Y descubren algo muy típico ruso, que es el sótano para guardar las conservas. Sí. Y tienen un pedacito de terreno donde pueden cultivar. Entonces, ahí mi padre se dedica a todo lo que había aprendido en la zona de Saratov durante la guerra, a llevarlo a la práctica, y cuida sus patatas. Pequeña, y cría conejos. Sí, y cría conejos. Y luego, como tienen casita y son de los, bueno, pues de su grupo de amigos españoles, de los primeros que se casan, pues ¿qué ocurría? Cuando los españoles salieron de las casas de niños, pues estaban un poquito desarraigados, y los que tenían pareja o estaban casados, muy bien, pero los que estaban solteros, solos, buscaban el calor de sus compañeros, de sus amigos. Ellos todo el tiempo habían vivido en grupo. Entonces se presentaban en aquella casa. Todos los fines de semana había fiesta. ¿Entre ellos hablaban en español? Entre ellos se hablaban unas mezclas un poco raras, porque unos se sentían más cómodos hablando ruso, otros se sentían más cómodos hablando español, otros mezclaban los idiomas. Pero la compañía que tenía estaba compuesto tanto de los soviéticos como de españoles. O sea, era sí, a partir de que ellos empiezan a estudiar en la universidad, el grupo de amistades se abre a los soviéticos. Bueno, a ver, no he dicho que mientras están antes de la guerra, mientras están en las casas de niños, sí hay relación con niños rusos, porque lo que organizan son muchas actividades, pues competiciones, visita al colegio de enfrente y les llevamos nuestra obra de teatro. El colegio de enfrente viene y nos enseña un baile. O sea, sí hay mucha relación. Y los fines de semana se juntan para jugar, pero no hay convivencia. Hay relación, pero no hay convivencia. Los niños luego van creciendo. En el caso de mi madre, cuando está en Birsk, ya no se puede mantener la educación solo para niños españoles, y ella asiste por primera vez al colegio con niños rusos, a un colegio, vamos a decir, ruso.
donde los españoles están estudiando. En ese momento ellos ya no tienen problemas con el idioma, ellos ya no tienen problemas de relación con... Tus hermanos nacieron en Moscú, las dos hermanas mayores, y iban entonces a la guardería soviética. Ellas fueron... Guardería normal, ¿no? Sí, bueno, mis padres estaban trabajando, pues cuando se acababa el permiso de maternidad, que no sé exactamente cuándo era, los 5 o 6 meses, mi madre se incorpora a su trabajo. Y el sistema soviético de guarderías era muy cómodo porque prácticamente en el mismo edificio que vivías tenías la guardería. Y entonces a los niños los podías llevar sin salir a la calle, sin pasar frío. El niño, según iba creciendo, iba jugando también con los vecinos en ese lugar. Y mis hermanas fueron a la guardería había como 2 tipos, una de hasta los 3 años y otra de 3 a 6 años. Las 2 fueron hasta que estuvieron allí. La mayor llegó a ir al colegio, hizo el primer curso de colegio, pero la segunda no. La segunda solamente fue, pero a los 2 tipos de... Entonces tu mamá de guardería empieza a trabajar en una farmacia y tu padre regresa a la universidad para terminar la carrera universitaria. Sí. ¿Siguieron ese plan? Siguieron y cumplieron los planes. Ya. Siguieron y cumplieron los planes. Y el plan entre ellos era al final volver a España, porque tras la muerte de Stalin en 53, ¿no? Se abre este camino de retorno a los españoles evacuados. Bueno, el camino no solo tiene que ver con la muerte de Stalin, el retorno tiene que ver con unas situaciones políticas de los 2 países, porque los niños... Primero hay una reclamación en el año 39 por parte del gobierno de Franco a los niños que están en la Unión Soviética. 51. En el 39, cuando acaba la guerra civil. Sí. Hay una reclamación de esos niños. Stalin dice que no reconoce el gobierno franquista como gobierno legítimo de España y, por tanto, no le entrega a los niños. Y entonces Franco se cabrea y dice que los niños no volverán a entrar en este país. O sea, o ahora o nunca, ¿no? Sí, más o menos. La situación política internacional para España después de la guerra civil es que efectivamente no es un país con un gobierno reconocido hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta el año 40-45 no se reconoce dentro de la recién nacida ONU, lo que era la Sociedad de Naciones, el gobierno franquista como un gobierno legítimo. O sea, no es solo Stalin el que no reconoce eso. Lo único que los otros países a los que les pide los niños, que son Inglaterra, Francia, Bélgica, sí devuelven a los niños, no se apoyan en ese hecho para no devolverlos, pero también hay que comprender que en el año 39 la situación en Europa ya era una guerra inminente para determinados países. Entonces es lógico que los entregaran. La Unión Soviética no lo hizo y entonces Franco negó la entrada, pero a partir del año 49, más o menos 50, hay una circunstancia que lo cambia todo. Y es que durante la Guerra Patria, junto con los alemanes, el gobierno franquista había enviado un grupo de españoles a luchar contra la Unión Soviética, la conocida como División Azul. Y de esa División Azul había un grupo de prisioneros en manos de la Unión Soviética. Legalmente, Franco, o sea, España era un país neutral y no había hecho una declaración de guerra contra la Unión Soviética. Por tanto, legalmente la Unión Soviética no trató a estos prisioneros como prisioneros de guerra, sino como prisioneros
civiles. Después de la guerra y de los procesos de Nuremberg y de los procesos que hubo en la Unión Soviética contra los prisioneros alemanes, pues esos que sí tuvieron un tratamiento de prisionero y tuvieron una serie de condenas, cada uno la que le correspondiera, y estaban cumpliendo penas en la Unión Soviética, pues a partir del año 50, entre los países aliados, empiezan a liberar a los prisioneros alemanes. Quien últimos los libera es la Unión Soviética, pero una vez liberados, pues quedan solamente prisioneros los españoles de la División Azul. Pero al ser juzgados por otros tribunales y por tribunales civiles y no militares, Franco los reclama como prisioneros de guerra, pero no lo son. Entonces es la Cruz Roja quien media para que la Unión Soviética libere a los prisioneros de la División Azul y Franco permita la entrada de los niños. Esas negociaciones creo que comienzan en el año 51, después de la liberación de los prisioneros alemanes, y bueno, pues culminan en el año 55. ¿Y cómo decidieron volver? Para ellos, para tus padres, siempre estaba claro que van a regresar. Bueno, ellos reciben la educación que reciben y su educación siempre está... el objetivo es regresar a España. Hay intervención del Partido Comunista de España, hay unas intervenciones a nivel político y una educación político ideológicamente de estos niños. Y bueno, pues había varias ideas por parte de los partidos comunistas, tanto del Partido Comunista de España como del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero sobre todo del de España, de que esos niños tenían que venir. Al principio no tenían que venir, luego sí. El Partido Comunista de España allí, Dolores Ibarruri, es muy responsable del destino de estos niños mientras están allí, tanto desde que son niños como cuando son adultos. Y ella, como representante del Partido Comunista, pues toma decisiones en nombre del grupo. Y hay un momento que el Partido Comunista decide que los niños pueden venir y que los niños tienen que hacer en España un trabajo para el Partido Comunista y tienen que reorganizar el Partido Comunista. Eso no quiere decir que todos los niños vinieran con esa idea y que hicieran ese trabajo. Pero sí en ellos empieza a existir las ganas de venir y la posibilidad. Pues ahora la pregunta precisamente, ¿qué es lo que ha pasado después del regreso? Porque un doctor en historia, Pablo Aguirre Herráez, en uno de sus artículos escribió: este colectivo, que forma parte de los identificados como niños de la guerra, encontró tras 20 años de separación un país muy cambiado. En consecuencia, y por un cúmulo de circunstancias laborales, familiares y socioculturales, muchos de estos españoles no se adaptaron bien y volvieron a la URSS al poco de su regreso. ¿Puedes contar, por favor, un poco cómo fue para tus padres ese regreso? ¿No se sintieron extraños en España? Bueno, ellos llegan, los primeros vienen en el año 56, salvo unas excepciones que no tienen que ver con el grueso de las fuerzas. La mayoría regresa en el año 56 y 57. Después de ese tiempo no hay más viajes hacia aquí. Yo creo que en general la mayoría de estos niños tienen idealizada España. Ellos tienen el recuerdo de la España que abandonaron y por otra
parte piensan que es una España que ha evolucionado y está en consonancia con lo que ellos están viviendo, aunque no sea políticamente. Pero cuando llegan a España, la mayoría se encuentra una España tecnológicamente muy atrasada, una sociedad que lo rechaza, una sociedad que muy ignorante, porque había muchísimas personas que no sabían ni leer ni escribir. Todo lo ruso era, bueno, todo lo soviético, más que lo ruso, todo lo soviético era comunista, eran rojos, eran demonios. La moral ultracatólica era una sociedad mucho más retrógrada que la que ellos habían dejado moralmente, tecnológicamente muy atrasada, y luego sus familias, después de 20 años, la mayoría de estos niños académicamente son mucho más de lo que hubieran sido originalmente. Muchas familias tienen miedo de acoger a estos niños y a padres con sus hijos. Sus propias familias. Sí, sus propias familias, porque ahora que hemos superado la guerra, hemos superado el franquismo. En los primeros años del franquismo hubo una represión política brutal. Luego siguió habiendo represión, pero fue un poco más suave con respecto a los años 40. Entonces, cuando ellos llegan, si esa represión política, que había sido brutal, estas familias que siempre habían sido sospechosas de ser rojas, lo habían superado, muchos pensaron que el acoger de nuevo a ese hijo que le habían enviado, pues le iba a poner otra vez en el punto de mira de las autoridades, de la policía, del qué dirán, y que se iba a ver inmerso en unas situaciones que no quería. Tecnológicamente ya te digo que estaba muy atrasado. Muchos de estos niños traen equipos de fotografía, traen televisiones, radios, y aquí no existe ni la televisión. O sea, no existe la televisión. No existe. O sea, mis padres trajeron una televisión que estaba en la casa y que la gente venía a ver qué era aquello. Y les decías, esto es la pantalla y por aquí se ven a las personas. Los vecinos iban a... Sí. Era como una película de época, una cosa así. Y bueno, pues son situaciones difícilmente aguantables. Luego pasó otra circunstancia. Franco no permitió la entrada. Las parejas que se casaron entre ellos no hubo problema, podían venir los dos. Podían estar en la Unión Soviética trabajando en determinados trabajos, que ahí a lo mejor la Unión Soviética ponía pegas para que salieran, porque podían llevarse secretos técnicos, y lo que hacían era, estaban un tiempo sin ese trabajo, iban a otro trabajo y tenían que transcurrir 1 año, 2 años o un tiempo para que ellos pudieran viajar a España. Pero sin embargo, los matrimonios mixtos entre ruso y español sí tuvieron problemas. Mientras la mujer era rusa, Franco permitió la entrada de las mujeres rusas, pero Franco negó la entrada a los hombres rusos. Es decir, las mujeres españolas que estaban casados con hombres soviéticos, si quisieron venir, tuvieron que separarse. Tuvieron que divorciarse. Pero separarse... Divorciarse y venir con sus hijos. Y los maridos se quedaban en la Unión Soviética. Sí, era un divorcio no por falta de amor, no por una ruptura matrimonial. ¿Y hubo casos así reales? O sea, tus padres conocieron a algunas parejas que tenían que sacrificar su matrimonio, su vida familiar. Hubo parejas que sacrificaron su matrimonio porque ellas tenían muchas ganas de venir. Hubo quien vino. Yo conozco casos que sacrificaron su matrimonio porque uno de los dos quería venir.
Eso ocurrió con matrimonios mixtos. A mí me parece normal. O sea, tú no puedes pedir a tu pareja que renuncie a su país porque tú quieres irte a otro país. Porque tú eres de otro país. Y el rol de Entonces, la mujer en la sociedad española era muy distinta en comparación de cómo estaba el papel de la mujer en la Unión Soviética. Bueno, eso era el sol y la luna. El sol y la luna. O sea, cuando, era muy chocante, ¿no? Bueno, era una cosa... Mira, la mayoría de las mujeres que vinieron españolas con estudios universitarios no pudieron ejercer en España, la mayoría de ellas. Porque no les daban, o sea, intentaban hacerlo o ni siquiera podían intentar. Las mujeres que vinieron con ingenierías ni podían intentarlo. Solo amas de casa, solo cuidar amas a de los casa, niños. nada más. Las mujeres que vinieron con profesiones sanitarias, como era el caso de mi madre o como es el caso de otras mujeres que conozco que eran médicos, tanto el Colegio de Médicos como el Colegio de Farmacéuticos permitió que los médicos rusos, o sea, de todas estas personas, convalidaran sus títulos, revalidaran, no convalidaran, revalidaran, tuvieron que examinarse de nuevo de toda la carrera en España y tienen la titulación también por la Universidad Española. Pero bueno, tanto el Colegio de Farmacéuticos como el Colegio de Médicos dio relativas facilidades. Los colegios de ingenieros no dieron ninguna facilidad a nadie. Y la mayoría de los ingenieros no pudieron ejercer su trabajo como ingeniero. Pero se dio una paradoja. En ese momento las empresas americanas se estaban instalando en España, es el momento del franquismo, de la tecnocracia, y con el dinero que aportan los Estados Unidos, España empieza a crecer industrialmente. Y en ese momento, pues estos niños se convierten en unos trabajadores muy valorados. ¿Por qué? Porque en España no había técnicos, no había un obrero cualificado, no había un obrero que hubiera visto una cadena de montaje o una fábrica. Entonces, la mayoría de los ingenieros trabajan sin ningún problema para las grandes empresas y están contratados sin que las universidades españolas les reconocieran su titulación. Pero ellos están trabajando como ingenieros y cobrando como ingenieros, o como arquitectos y cobrando como arquitectos. A excepción de las mujeres. Y luego otra cosa, los que habían hecho algún tipo de formación profesional, ocurre lo mismo, se colocan bastante fácilmente en las grandes empresas. Como además ellos, la mayoría son del norte, de Asturias y País Vasco, casi todas estas empresas se habían instalado en la zona industrial de España, que era Asturias y el País Vasco. ¿Y qué lugar ocupa el tema de los españoles, de la guerra, los niños de la guerra y los niños de Rusia en concreto en la sociedad española actual? Bueno, España es un país que no recuerda muy bien su historia. Y como no recuerda muy bien su historia, pues estos niños no, para la historia de España no han tenido ni una gran importancia ni reconocimiento. Pero igual que ellos, prácticamente todos los exiliados de la República no han tenido prácticamente ni reconocimiento, ni aparecen estas cosas en los libros de historia, ni nada por el estilo. De hecho, hay mucho español que para ellos esto es novedoso. O sea, esto se acaba de enterar de que ha habido un grupo de niños
que vivió en la Unión Soviética durante la época del franquismo, porque fueron evacuados durante la Guerra Civil. Porque hay muchas personas, la mayoría de la sociedad no lo sabe. ¿Pero por qué? Porque la política no apoyaba a nivel escolar, a nivel... Bueno, en los primeros años del franquismo, porque la política no apoyaba. Y después, durante la transición y el inicio de la democracia, quizá para evitar enfrentamientos, y ahora porque es tarde, y mañana porque no hay dinero. O sea, siempre ha habido alguna razón para no... Y luego, bueno, España es un país en general que no estudia bien su historia, porque no solamente es este periodo de la historia el que los estudiantes no aprendemos bien. Hay muchos momentos y muchas cosas que no nos gusta reconocer o que hemos preferido olvidar. Y yo creo que tiene que ver con eso. Es más fácil encontrar este hecho en los libros de historia soviéticos, que hablan durante la época soviética. Es más fácil encontrar a un ruso hoy en día que sepa que estos niños existieron, a un español. Sorprendente. Me sorprendió el hecho de que solo en el año 2005 se empezó a dar la prestación económica a estos niños, como reconociendo la deuda histórica con esas personas. Los niños que reciben esa prestación no son todos los niños. Esa prestación de la que hablas la reciben en gran parte, la mayoría, yo creo que casi todos los que la reciben son los niños que todavía están en Rusia. Porque con estos niños el problema es que los que vinieron en el año 56, pues les ha dado tiempo a trabajar, les ha dado tiempo a hacer una vida, tienen una jubilación. Luego hubo otro gran momento de venida de los niños, que es después de la muerte de Franco. Por edad también todavía les da tiempo a hacerse una vida aquí. Pero los que vienen ya en los años 80, ya los años de cotización para cobrar una pensión empiezan a ser difíciles por edad, simplemente por cuestiones de la naturaleza. Claro, estos niños, mientras han hecho su vida en la antigua Unión Soviética, han trabajado, tenían derecho a pensión, se encuentran después de la desaparición de la Unión Soviética en una situación económica muy difícil. Y es cuando el gobierno de España, después de muchas peticiones, se les da una pequeña ayuda, que es lo que aquí se llama la pensión no contributiva. Pues se adapta a que los niños que viven no solamente en Rusia, sino en las antiguas repúblicas soviéticas, y que tienen una pensión escasa para la vida actual, pues puedan completar sus ingresos con esto. Pero los niños que han hecho su vida aquí no han recibido ayuda nunca del gobierno español. O sea, los que vinieron en el 56, la ayuda que recibieron del gobierno español fue los traslados desde que se bajaron del barco hasta un local. Bueno, en el caso de mis padres fueron a un pueblo que se llama Cofrentes y estuvieron en el balneario. Dicho así suena muy bonito, pero mi madre lo recuerda como la noche más fría de su vida. Y donde pasó más frío en toda su vida. Más frío que la Unión Soviética. Y más frío que la Unión Soviética en guerra. Y más frío que la Unión Soviética en el año 43-44 en malas condiciones. Mi madre, como tenía muy idealizado el sol y el calor de España, cuando llegó en el barco en el Crimea al puerto de Castellón, pues los abrigos de mis hermanas, que eran de piel de conejo, los tiró al mar. Así, porque eso jamás iba a ser necesario en un gesto, de
el sol de España y el calor. A las 24 horas echo de menos los abrigos porque la llevaron a la Sierra de Valencia en un edificio abandonado desde hacía 50 años, que sí era un balneario, había sido un balneario en el siglo XIX o antes de la guerra. Estaba en pésimas condiciones, sin calefacción, y tuvieron que dormir los 4 en una cama y ponerse el colchón de la otra encima del frío que hacía. Vestidos, los abrigos, todo. Y comenzaron, ahí les dieron los documentos, porque ellos, mientras vivieron en la Unión Soviética, no tenían un documento que acreditara que fueran españoles. No tenían un pasaporte. El pasaporte soviético, ¿no? No, en el caso de mis padres no. Ellos tenían, los problemas se iban solucionando según se iban presentando, y cuando ellos fueron mayores de edad, pues algunos tuvieron la opción de sacar la nacionalidad soviética, otros no, porque todo dependía del año en el que tú adquirías ese derecho. Mis padres no tenían derecho cuando vinieron a adquirir la nacionalidad soviética, pero sí tenían una cosa que era como la residencia, y que legalmente se les permitía estar por el país. Pero si hubieran querido viajar con un pasaporte internacional, no tenían pasaporte internacional de ningún país. No lo tenían. Ellos tuvieron un pase especial para salir de la Unión Soviética y entrar en España. Y la documentación del matrimonio, de ZAGS, luego aquí rusa. tenían que convalidarlo como para comprobar que sí, que somos familia, que tenemos niñas nacidas allí. Verás, que tú ya naciste aquí en España. Yo ya nací en España, sí. Verás, lo del matrimonio. Cuando están en ese lugar es cuando les hacen la documentación del pasaporte, les entregan en España, hay una cosa que es el libro de familia, y donde se registra el matrimonio y los hijos. Primer problema: en España solamente estaba reconocido en ese momento el matrimonio religioso por la Iglesia Católica. Estos niños, evidentemente, ninguno viene casado por la Iglesia Católica. Vienen, la mayoría de ellos, casados, es un matrimonio civil. Sí. No se reconoce. Tienen que ir a la iglesia para de nuevo casarse otra vez. Esas son las diferentes propuestas. Hay diferentes propuestas. Una propuesta es que se admita ese matrimonio con la misma fecha. Otros que no. Otros que tienen que volver a casarse. Pero claro, si se volvían a casar y aparecía otra fecha, ocurría una cosa legal bastante problemática. Y es que, en el caso de mis padres, voy a poner, si mis padres, que vienen con 2 niñas, se casan con posterioridad a venir aquí, ocurre que mis 2 hermanas son hijas fuera del matrimonio y no tienen los mismos derechos legales que yo, que soy hija dentro del matrimonio. Entonces, a la hora de heredar o a la hora de muchas cosas, en esos años no se tenía igualdad entre los hermanos. Y eso podía traer muchos problemas, además de legales, sociales. Porque estamos hablando de una moral ultracatólica, que los hijos fuera del matrimonio no eran bien tratados socialmente. Pues tienes parejas de estos niños que ceden a la mínima y se casan, otros que reiteran que no, que se traduzca su fecha de nacimiento, su fecha de matrimonio. Y entonces hay de todo. Dependía un poco de la buena voluntad del policía o del funcionario o del amigo de. En el caso de mis padres, tiene la misma fecha de matrimonio en España que en Rusia. Pero costó mucho esfuerzo, mucha cabezonería
y mucho estar todos los días ante las autoridades negándose a casarse. Tú tienes muy estrecha relación con la Asociación Niños de Rusia. Sí. ¿Puedes contar, por favor, un poco cuál es el objetivo principal de esta asociación? Bueno, el objetivo de la asociación, yo creo que fundamentalmente es recuperar el recuerdo de todas estas personas lo más vivo y lo más real posible. Es decir, recuperar todos los testimonios, todo lo que está escrita, toda la documentación y reconstruir este viaje tanto de manera individual como en grupo, por cada individuo, porque hay muchas historias dentro de la historia general, muchas novelas que se podrían escribir de cada individuo, hay aventuras muy sorprendentes, pero también se han escrito muchas mentiras, se han dicho muchas barbaridades de estos niños, sobre todo en España, y es una manera de... Lo que quiere ser la asociación es una especie de fondo de documentación histórico de la versión autorizada de estas personas. Pero entonces todo el equipo de vuestra asociación son hijos de los niños de la guerra, o puede ser cualquier persona interesada toda persona que quiera trabajar y que le interese esta historia puede trabajar con nosotros y ser socio de nuestra asociación. Evidentemente los primeros interesados y los que más interesados estamos somos los hijos y nietos de estos niños. Somos también los que tenemos documentos como fotografías, los billetes de barco, las notas, muchas cosas que ponemos a disposición de la asociación para ir montando ese archivo. Con todos estos documentos aportados por muchos de nuestros socios ya se han hecho varias exposiciones. Se han entregado también. Los niños quedan ya muy pocos, porque los más jóvenes estamos hablando de personas de 90 años. Muchos de ellos ya sus recuerdos se mezclan y no tienen una buena memoria. Otros, sin embargo, mantienen una memoria espectacular. O han dejado escrito sus recuerdos, sus vivencias. Todo eso es lo que se quiere guardar, ordenar y transmitir. Tenemos una página web en la que se expone todo lo que hacemos, toda la documentación que hemos estado recopilando. Se exponen... Es un lugar, además, para el recuerdo, porque muchas veces aparece una fotografía de un objeto y los hijos contamos ese objeto de la vida cotidiana, que es lo que nos une con Rusia. Porque, claro, todos nosotros, aunque hayamos vivido en España, hemos tenido una educación, pues igual que nuestros padres la han tenido mezclada, nosotros también. Pero muy rara. Diferentes, ¿no? Desde la infancia que... Te sientes diferente porque tu casa es diferente. O sea, de momento mi casa está llena de libros en ruso, en la que todo el mundo, cuando miraba, primero de libros, cosa que no era habitual en la España de los años 70. En la casa no había libros. En la casa había 4 libros para decorar, porque quedaba muy bonita una colección de enciclopedias en rojo con el mueble marrón. Entonces, como quedaba bonita, se compraban los libros en rojo. Pero la gente no leía. Por tanto, libros, ¿para qué? Se iban a comprar. Entonces, ya llamaba la atención cuando entrabas en mi casa, que yo era niña, la cantidad de libros. Luego, cuando ya se fijaban en los libros y en el lomo aparecían unas letras que no había quien lo leyera, sí. En cirílico, decían, ¿y esto en qué está escrito?
les empezabas a dar explicaciones. Y luego para nosotros objetos de uso cotidiano que estaban por la casa y a los que no le dábamos una gran importancia, pues aparecían en la mesa, pero eran rarísimos para la vida en España. Como por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo mi madre a mis compañeras de clase cuando venían a estudiar, en lugar de decirles si querían merendar, la merienda habitual en España era un bocadillo de pan con chocolate o con jamón de york o con queso o con mortadela y un vaso de colacao o un vaso de leche, mi madre les invitaba a un té. Les decía, ¿queréis tomar un té? Y claro, mis compañeras de clase con 10 años decían, si no estoy enferma, no me duele la tripa. O sea, el té aquí se tomaba solo si algo raro te pasaba, ¿no? Algo raro te pasaba. No te encontrabas bien. Algo raro te pasaba. Entonces, le decías, bueno, si quieres leche, hay leche, te puedo preparar un colacao, un café con leche, una cosa así. Ah, vale. Pero lo del té, ¿cómo ibas a ofrecer a un niño de 9 años? ¿Y qué costumbres seguís manteniendo en vuestra casa? ¿Costumbres rusas? ¿Hay algo...? Bueno, nosotros primero tenemos como un idioma muy raro en casa, porque mezclamos el ruso y español, depende del día. A veces es más ruso, a veces es más español. Hemos españolizado palabras rusas y hemos llegado a la conclusión de que eso se llama así en Rusia, aquí y donde sea. Entonces una banca es una banca en cualquier sitio. Para ogurchiki. No. Íbamos a la tienda y pedimos una banca de tomates. Y claro, nos dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso? O sea, hay palabras que no son tan bonitas o no se refieren a cosas tan... Pero... No sé, ¿Tendréis samovar en casa? Sí, claro que tenemos samovar, otra cosa que llama la atención y que todo el mundo la quiere buscar y no la encuentra y le dices, no, es que esto es ruso, no lo vas a encontrar aquí. Es una cosa para el puré de patata, de madera, para aplastar. Aquí los hay metálicos, muy bonitos, en el IKEA, pero no de madera. Nosotros lo tenemos de madera. ¿Qué más cosas? Luego teníamos muchos artilugios para el té. No solamente todo el mundo quiere comprar teteras como las nuestras, porque tienen filtro por dentro. Y aquí no hay teteras con filtro. Tienes que poner el filtro fuera. No sé, cosas de ese tipo y que hemos regalado. Y hemos dicho, ya no nos quedan los termómetros. No nos gustan los termómetros que no sean rusos antiguos, porque no vemos la temperatura. En los termómetros españoles nunca hemos visto la temperatura, no la podemos ver, hay que girarlos así mucho. Ahora ya hay un tipo de termómetros que se ven igual. No sé, ese tipo de cosas, pero no sabíamos, o sea, yo no sabía que ese termómetro era ruso. ¿Y Ded Moroz visita vuestra casa? Eso ha sido siempre la manera de contarnos la cultura, sobre todo a mí, ha sido a base de juegos y a base de mantener las imágenes infantiles. Entonces mis padres, cuando vinieron, una de las cosas que trajeron que llamaba mucho la atención fueron los adornos del árbol de Navidad. En España en ese momento no se ponía árbol de Navidad, todo lo que había eran belenes. Aquí nadie conocía un árbol de Navidad, lo veías en las películas, en las escaparates del Corte Inglés, pero no para vender, sino como una decoración extraordinaria. En las casas a nadie se le ocurría poner, hasta los años 70 no se le ocurría poner a nadie un árbol de Navidad. Eso era de los americanos y de los ingleses, no era típico, se ponía el Belén. Entonces en mi casa se ponía árbol de Navidad. Pero igual entonces todos los vecinos que iban a ver la televisión, venían a ver el árbol de Navidad. Venían a ver el árbol de Navidad. Igual que también todos los vecinos, mis padres trajeron unos almohadones cuadrados para la cama y todas las vecinas venían a verlos para hacer unos iguales para su casa,
porque eran muy cómodos para estar sentados en la cama leyendo. Igual que no existía, mis padres no trajeron sábanas, pero sí trajeron una pieza de hilo o de algodón para hacer sábanas, y esas sábanas se han usado aquí pues hasta hace poco, nos han durado. No sé si todavía quedará alguna sábana de esas rusas. Mi tía, no la que viajó, sino una prima de mi padre, que bordaba muy bien y era una mujer que ese tipo de cosas las apreciaba mucho, decía que no había visto, o sea, que ese algodón había que guardarlo, esa pieza de algodón había que guardarlo, y que había que enviarlo para sábanas para bordar, porque era de un algodón exquisito para ese momento en España en los años 50, que eso no existía aquí. Mi madre trajo una máquina de coser, hilos que todavía hay en casa. O sea, es que había muchas cosas que sacábamos y no nos dábamos cuenta que eran rusas. O sea, esta historia personal de tus padres ha influenciado muchísimo también en vuestras vidas. Sí, yo sigo poniendo el árbol de Navidad estilo ruso, y creo que lo seguiré poniendo toda mi vida, y celebro el Día de Maros porque de una manera especial. Desde niña no me traía los grandes juguetes porque yo vivía en España y había que mantener también la magia de los Reyes Magos, pero sí venía el Día de Maros, sí venía. Uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de la infancia es se reunieron pues muchos de los niños. Aquí eran los niños rusos, ahí eran los niños españoles y aquí eran los niños rusos. Entonces se reunieron los niños rusos una noche vieja para celebrar el fin de año, alquilaron un chalet en el Viso, montaron un árbol de Navidad de 3 plantas en el pasillo, en la entrada, montaron un trineo que no sé dónde salió, y vino el Dien Maros y Sneguruchka. Yo, que por aquel entonces tendría unos 7 años y creía de verdad que era el Dien Maros, o sea, no me imaginaba que era alguien disfrazado, y menos cuando te puedo decir que, claro, era uno de ellos, evidentemente, y nos conocía a todos, y nos conocía por el nombre, y sabía lo que habíamos cenado, y sabía lo que habíamos hecho, y ya se había encargado de preguntar y tenía su paquete. Todo eso ya después, con la visión de adulto, todo estaba preparado. Pero yo tenía 7 años, yo no había visto nada de esa preparación, ni me imaginaba en esa preparación. Una magia. Sí. Para mí fue algo mágico. ¿Podrías, por favor, destacar algunas diferencias y afinidades del carácter ruso y del carácter español? Bueno, yo creo que son más parecidos de los que nos creemos. No hay tanta diferencia. Tanto rusos como españoles somos muy bromistas. La diferencia es que los españoles hacemos bromas a cualquiera y el ruso solamente hace bromas cuando hay confianza. Pero cuando es una persona de confianza, cuando estás dentro de su círculo, ya no es esa persona tan seria que todos los españoles nos imaginamos, esa persona que nos sonríe. No, a partir de ese momento de entrar en su círculo, prepárate, porque la broma te puede caer en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, y te puedes reír mucho más que con cualquier español contando chistes. Entonces, creo que somos igual de bromistas, somos familiares, tanto los unos como los otros, aunque bueno, en los últimos años parece que la cosa se está cambiando un poco, pero somos personas familiares. Nos gusta también mucho
la vida en familia, y creo que en eso también somos iguales. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, en que el ruso es más ingenuo que el español, y en algunas cosas que nos da el carácter por el clima que tenemos. A nosotros nos gusta mucho la vida en la calle porque tenemos un sol espléndido y un clima maravilloso, y al ruso le gusta mucho la vida en casita y en sitios cerrados porque tiene un clima muy bonito, pero para verlo desde dentro de casa, no para pasear. Y eso, bueno, pues también marca las diferencias de carácter. Pero pienso sí que somos igual de bromistas, igual de hospitalarios, porque lo que tampoco saben, los españoles tenemos fama de ser hospitalarios, pero la hospitalidad rusa se parece mucho a la española. Ver una mesa rusa y una mesa española, sobre todo el norte de España, es bastante parecido, llena de platos. La abuela pesada que te ve siempre delgado es la de allí y la de aquí. Una persona no se puede ir de casa y que no haya comida, eso ocurre allí y aquí. O sea, hay costumbres que son tradiciones de los dos sitios, y la hospitalidad somos iguales. Yo creo que en las bromas somos iguales, y pienso que son cuestiones climáticas las que nos hacen que no seamos tan iguales, y luego mucha desconocimiento y mucha ignorancia. Por ambas partes, por ambos lados. Por ambas partes. Pero más de España hacia Rusia que de Rusia hacia España. Es sorprendente lo dentro que está España dentro de la cultura rusa, y lo lejos que está Rusia dentro de la cultura española. O sea, es sorprendente que figuras como Cervantes y el Quijote o el mismo Don Juan aparezcan en la literatura rusa, música española aparezca en la música clásica rusa. Es fácil encontrar a un ruso que haya leído literatura española, muy fácil, y que conozca quién es Don Quijote, o que conozca la obra de alguien más moderno como García Márquez. Y sin embargo es bastante difícil encontrar a un español que haya leído a Dostoyevski. O sea, estás hablando de un núcleo reducido de personas. Y bueno, ya escritores actuales, imposible. Yo aprovecho para decir que podían leerse las cartas de Rusia de Juan Varela, que para empezar no es tan mal, y que vendría bien en los dos lugares, porque es un escritor del siglo XIX que fue embajador en Rusia, y vendría bien a los españoles para ver cómo nuestro embajador veía ese país, y vendría bien a los rusos para ver cómo los extranjeros veían su país. Muchas gracias.